La comunicación y las funciones de unificación. En 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen intentaron resolver algunos problemas planteados por la mecánica cuántica, proponiendo lo que en la actualidad se conoce como la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen. Esta paradoja, ERP, presupone que como fundamento de la realidad y en la base del espacio, existe una matriz que interconecta todos los objetos conocidos. De esta forma, si dos partículas elementales interactúan y después se alejan, cualquier acción sobre una afectará a la otra independientemente de la distancia a la que se encuentren entre sí. Einstein pensaba que los efectos de interacción a distancia estaban sometidos por una especie de mar de resonancias cuyas olas comunicaban entre sí a todo lo que existe. La hipótesis ERP ha recibido una incrementada atención a medida que pasa el tiempo y se han propuesto y realizado experimentos de laboratorio para poner a prueba sus postulados. No es de mi competencia ni me encuentro capacitado como para explicar con detalle los desarrollos contemporáneos de esta hipótesis. Sin embargo, sí, quisiera mencionar que el físico Bell demostró su bondad y que últimamente el grupo de París, encabezado por Aspect, confirmó la predicción original. En este momento los físicos debaten la cuestión acerca de la velocidad a la que se transmiten los efectos que predice la hipótesis ERP. Existen en este sentido dos escuelas de pensamiento. Por un lado, los físicos encabezados por Jacques Sarfati, quienes suponen que las interacciones se realizan a una velocidad supraluminal, y por el otro lado los físicos que siguen a Albert Einstein, quienes consideran que la velocidad de transmisión es la de la luz. Los resultados experimentales que se presentaron en este libro parecerían ser una extensión de la hipótesis ERP a nivel humano, y desde este punto de vista despiertan interrogantes similares. La primera de ellas es acerca de la explicación del efecto observado de intercambio de correlaciones. De alguna manera, dos cerebros humanos en interacción son capaces de afectarse mutuamente. ¿A través de qué medios y cómo se realiza la interacción? Es una pregunta que merece ser considerada. Por otro lado, al igual que con la hipótesis ERP, se podrá plantear la existencia de una velocidad de interacción para los intercambios de correlaciones interhemisféricas. Estas y otras preguntas deberían ser contestadas a través del diseño y la realización de experimentos cuidadosos. El autor está consciente de que su trabajo es apenas un modesto inicio del esfuerzo encaminado a resolver estas y otras preguntas. Por ahora es posible afirmar que, independientemente de nuestro conocimiento acerca de la física y la fisiología de la interacción, los patrones de unificación cerebral de un cerebro afectan a cerebros vecinos, modificando sus propios patrones. Puesto que ya habíamos demostrado que los patrones de unificación interhemisférica, la correlación interhemisférica, reflejan la unificación psicológica, yoica, de un sujeto, se podría afirmar, de acuerdo con nuestros resultados, que dos seres humanos se afectan mutuamente transfiriéndose sus patrones de unificación. Esto último quiere decir que cuando un sistema se logra unificar, la fuerza de su desarrollo contagia este incremento de la función unificadora como si ésta guiara al proceso. Algo similar se puede observar en el proceso evolutivo de la materia y la vida. Lo que primeramente eran unidades aisladas, partículas elementales, se construyeron en conglomerados unificados, tales como los átomos, lo que a su vez se unificaron en unidades más complejas como las moléculas, y estas a su vez formaron las proteínas, los ácidos nucleicos, las células, los tejidos y los organismos. Esta direccionalidad, enfilada hacia el incremento de la complejidad, el número y la unificación, ha sido considerada como uno de los ejes fundamentales de la evolución. Se antoja especular que las interacciones entre cerebros también forman parte de una hiperunidad,
extraordinariamente compleja, cuyas unidades, cada cerebro, son sistemas constituidos por miles de millones de elementos. Esta hiperunificación debe estar asociada a funciones de una complejidad inimaginable. Uno de los más excitantes temas de investigación del futuro deberá ser precisamente la elucidación de las relaciones que existen entre cerebros individuales y las funciones de hiperunificación que surgen de ellas. Este tema podría iniciar el estudio de lo que se denominaría psicofisiología de los organismos sociales. Por otro lado, en cualquier organismo, sus procesos de unificación afectan y son afectados por sus elementos. Así, por ejemplo, si un ser humano decide ayunar, su decisión unificadora afecta a todas las células. De la misma forma, si una parte del cuerpo se enferma, acaba por afectar a todo el organismo. Algo similar debe ocurrir con las funciones de hiperunificación y con sus elementos individuales. Ambos se afectan mutuamente en formas y a través de dinámicas que merecen ser investigadas. Ahora bien, es mi impresión que algunos seres humanos son capaces de detectar las operaciones de las funciones de hiperunificación e inclusive de modificación a través de la utilización de procesos desconocidos. Quizás el caso más espectacular en este sentido haya sido el de Pachita, quien era capaz de ejercer una influencia directa sobre la materia y la energía, modificándolas a voluntad. En general, es el chamán, el ser humano, del que podría esperarse mayor destreza en el manejo de sus propias funciones de hiperunificación. Un caso interesante en este sentido es el de Don Lucio, quien afirma ser capaz de detectar condiciones globales de la conciencia planetaria como si su sensibilidad fuera lo suficiente para ser afectado y percibir el estado de la conciencia colectiva. En realidad, los estudios de comunicación presentados en los capítulos anteriores apoyan la idea de que todos los seres cerebrales estamos unidos en una matriz, red o latiz energética y que nos afectamos mutuamente. De hecho, según la teoría sintérgica, nuestra experiencia personal e individual es el resultado de una interacción entre un campo energético activado a partir de la actividad cerebral, el campo neuronal, y la estructura energética del espacio-tiempo, la latiz del espacio. Por ello, estrictamente hablando, cualquier experiencia particular refleja y es un reflejo de condiciones globales colectivas y supraindividuales. Sin embargo, parecería que se requiere de un desarrollo particular como para volverse consciente del reflejo de lo colectivo en lo individual y de las posibilidades de que lo individual afecte lo colectivo. Las escuelas del Oriente hablan de la existencia de un ego personal y un yo transpersonal. En el yoga, que quiere decir unión, se intenta unificar a ambos. Cuando se logra que el ego personal se convierta en el yo total, se alcanza el pináculo del desarrollo y la iluminación. Quien logre transformar su ego en el yo, altera su relación con las funciones de unificación en el sentido de que deja de ser el sujeto de las funciones de unificación personales y se convierte en el sujeto de las funciones de hiperunificación. Obviamente allí su voluntad personal y separada desaparece y sus deseos individuales se convierten en deseos colectivos. Entre él y el mundo ya no existe diferencia, es uno en unidad con el resto. Un chamán mexicano que parece haber logrado este estado de unificación es Don Panchito de Yucatán, un chamán nahual, maya, centenario, quien recomienda a sus discípulos hablar únicamente con Dios. Su propia conducta y sus capacidades dan fe de su estado de unidad. Las funciones de hiperunificación son más complejas que las funciones de unificación. Esto está de acuerdo con la hipótesis inicial de esta obra, que dice que la complejidad de una función
se incrementa conforme aumenta el número de elementos que le dan origen. Estas funciones de hiperunificación, tal y como se manifiestan en los chamanes mexicanos, incluyen procesos tales como la capacidad adivinatoria, el manejo de la materia y la energía, la capacidad de comunicación directa total, el manejo voluntario del fuego, etc. Las técnicas de hiperunificación. En primer lugar, la hiperunificación parecería ser una extensión del proceso normal unificador. Para que este último ocurra es necesario activar un punto de referencia capaz de incluir aquello que se desea unificar. En otras palabras, si existiera un algoritmo con la suficiente capacidad inclusiva como para representar una serie de contenidos informacionales, ese algoritmo actuaría como el punto de referencia unificador de todos los contenidos. Antes de la inclusión algorítmica, los contenidos se encuentran desligados entre sí y dispersos. Lo que la algoritmización hace es encontrar aquello que es común a todos los contenidos, representando a toda su carga informacional mediante un esquema o fórmula de representación. La algoritmización no es el único procedimiento de unificación, pero sí uno de los más poderosos. Otro procedimiento es la creación de saltos dimensionales, una serie de puntos desligados pertenecientes a universos no dimensionales se unifican en una línea perteneciente a un universo dimensional. Una serie de líneas desligadas pertenecientes a universos unidimensionales se unifican en una superficie localizada en un universo bidimensional. Una serie de superficies desligadas pertenecientes a universos bidimensionales se unifican en un sólido localizado en un universo tridimensional. Una serie de sólidos desligados pertenecientes a universos tridimensionales se unifican en un hipersólido localizado en un universo de 4 dimensiones, etc. De esta forma, en una dimensión superior, se unifican los contenidos localizados en dimensiones inferiores. Este proceso de unificación es una consecuencia natural de la creación de estructuras complejas como las células, los tejidos y los organismos complejos, creación que también es un medio de unificación. Por lo tanto, existen por lo menos 3 procedimientos principales de unificación: la algoritmización, el salto dimensional y, en tercer lugar, la creación de estructuras complejas. El cerebro humano utiliza estos procedimientos en sus labores de unificación. La algoritmización es la base del lenguaje y la formación de conceptos. Los saltos dimensionales están asociados a la creación de campos neuronales y la creación de la experiencia se asocia con la formación de estructuras complejas. Obviamente nuestro interés más importante es hallar alguna función cerebral que sirva para activar los procesos de unificación y que no tenga límite de operatividad. Esta función es la observación. Todo aquello que sea susceptible de ser observado se unifica en el acto de observación en el observador mismo, puesto que, con el entrenamiento adecuado, es posible observar tanto los procesos de algoritmización como los saltos dimensionales y la creación de estructuras complejas. Parecería que la observación es la llave pura para lograr la unificación y la hiperunificación. Esto es así porque la localización del observador siempre es en el universo de una dimensión superior a la que contienen sus objetos de observación. Por ejemplo, una línea se puede observar como tal desde un universo que contenga la dimensión propia de la línea 1. En otras palabras, solamente el observador localizado
en un universo bidimensional será capaz de observar unificada una línea perteneciente a un universo unidimensional. De la misma forma, solamente un observador localizado en un universo tridimensional será capaz de observar objetos bidimensionales unificados pertenecientes a universos de una dimensión menor a la de su localización. A su vez, es el observador el que puede atestiguar cualquier fenómeno lingüístico. Es decir, el observador es capaz de unificar procesos algorítmicos. Además, el observador es capaz de atestiguar las estructuras complejas de la experiencia. Por todo lo anterior, la técnica de observación de los propios contenidos es la más idónea para lograr la hiperunificación. Esta técnica de observación es la contemplación autoalusiva. Según el diccionario de la lengua española, contemplar consiste en poner la atención en alguna cosa material o espiritual. Aludir, en cambio, es referirse a una persona o cosa sin nombrarla o sin expresar que se habla de ella. De esta forma, la contemplación autoalusiva implica el acto de poner la atención en silencio en uno mismo. La denominación uno mismo se refiere a la totalidad de la mismidad en el presente. La totalidad de la mismidad en el presente no es la totalidad de uno mismo en términos absolutos, sino la totalidad tal y como puede ser percibida por la conciencia y la atención en el momento actual. La contemplación autoalusiva es una técnica ideada para cambiar voluntariamente la focalización del observador y hacer que penetre y transforme en experiencia consciente diferentes orbitales permitidos. Generalmente mantenemos fija la focalización del factor de direccionalidad en un solo orbital, aquel que conforma nuestra vida cotidiana. La contemplación autoalusiva hace que el observador logre focalizarse en orbitales diferentes, siguiendo un eje direccional de incremento sintérgico. Este eje, como ya había mencionado, va desde una identificación con la materia en la experiencia perceptual concreta hasta una focalización en realidades suprarracionales. El cambio de focalización ocurre cuando el sujeto logra activar el algoritmo que incluye toda la información previa a su localización presente. Cuando se logra observar este algoritmo, se produce una autoalusión. La contemplación autoalusiva es precisamente la acción de contemplar el algoritmo total. Cuando esto ocurre, el cambio de orbital se da como resultado. El secreto de la técnica consiste en mantener la contemplación autoalusiva hasta que el único componente que quede por aludir sea el mismo observador. En ese momento, lo que aparece como experiencia es lo que el budismo zen denomina la naturaleza esencial y lo que el budismo tibetano llama yo puro, lo que el hinduismo conoce como purusha y lo que el shaivismo de Cachemira bautiza como el ser. Este ser, en la tradición cabalista, se localiza en la última y más elevada de las sefirot. El yo puro es el testigo neutral de la mente. Como tal, no cambia cuando el contenido de sus observaciones es alterado. Como algoritmo poderoso, contiene colosales cantidades de información, pero sin detalles. El yo puro es sentido como el sentimiento más familiar que hay, como la sensación más cercana y la condición más íntima de ser. Cuando alguien se pone en contacto con el yo puro, siente este contacto como su identidad real. El yo puro está relacionado con el sentimiento de paz interna, congruencia, equilibrio y carencia de tensión. La principal diferencia entre el yo puro y el ego es que el yo puro trasciende el cuerpo y la mente, mientras que el ego es una estructura restringida de la personalidad, limitada por alguna identificación. La definición de Freud del ego como organización coherente de procesos mentales es similar a la definición de Hendling sobre el ego como organización propia.
En estas definiciones, el ego es visto como el algoritmo que incorpora alguna, pero no toda, la información y contenidos de la mente. Algunos contenidos quedan reprimidos como protección en contra de la desorganización del algoritmo limitado llamado ego. Esto es como si el ego fuera elaborado por el individuo como un yo restringido. Probablemente la diferencia principal entre el ego y el yo puro está relacionada con el poder y perfección del algoritmo que ellos representan. El yo puro sería el último algoritmo, el que incorpora toda la información del cerebro sin exclusiones hechas por mecanismos representativos. El yo puro es, por tanto, el todo. En contraste, el ego es un algoritmo parcial, incapaz de incorporar toda la información y dependiente del mecanismo represivo para mantener su organización limitada. El ego no es el todo. El yo puro debe exceder el nivel de coherencia del ego, porque el algoritmo del yo puro incorpora en sí mismo el algoritmo del ego. De esta manera, la consideración freudiana es aplicable al yo puro, pero con mayor rigor. La técnica más poderosa de unificación es la contemplación autoalusiva sin límites, que consiste en una observación autorreferencial en secuencia interminable. En otras palabras, cuando se activa la contemplación autoalusiva sin límites, el sujeto observa su estado total del presente contemplando su mismidad integrada. Esta operación la unifica en sí mismo en el observador. Al mismo tiempo, la contemplación modifica el estado del sujeto porque lo transforma de un nivel de menor a uno de mayor unificación. Cuando se vuelve a ejercer la contemplación autoalusiva sin límites sobre el nuevo nivel de unificación, se vuelve a transformar. Si el procedimiento se continúa en secuencia interminable, se llega a la hiperunificación como resultante lógica del proceso. La forma de activar la contemplación autoalusiva no es muy complicada. Consiste en actuar como testigo de los propios procesos. La técnica puede iniciarse observando las sensaciones corporales, recorriendo el cuerpo parte por parte, y después observando el cuerpo como una totalidad integrada y unificada. La psicología contemporánea habla de la existencia de una imagen corporal y de la capacidad de sentir un cuerpo como un todo. El siguiente paso sería la observación del cuerpo en sus posturas, en sus movimientos y en su conducta general. Esta última observación debería ser efectuada simultáneamente con la primera y ejercida junto con la siguiente. Es decir, con la observación de los procesos de pensamiento, los sentimientos y las emociones. La observación simultánea de todos los contenidos mentales, junto con la contemplación de las sensaciones corporales, activa un primer nivel de autoalusión. En este, el sujeto comienza a verse y a integrarse como una totalidad unificada. El siguiente nivel autoalusivo ocurre cuando la totalidad del primer nivel es de nuevo contemplada. Cuando esto se logra, el observador da un salto dimensional, porque es capaz de observar su totalidad desde un punto de referencia que le incluye. Cuando se vuelve a contemplar la nueva totalidad autoaludida, se pone en marcha el proceso de contemplación autoalusiva. Uno de los efectos de la puesta en marcha del proceso de contemplación autoalusiva y una de las primeras señales de hiperunificación es la aparición y la vivencia de los fenómenos de sincronicidad. Carl Jung definió la sincronicidad como un proceso de relaciones acausales, en el cual dos o más eventos aparentemente desligados entre sí aparecen como unidos y relacionados sin que pueda encontrarse una relación causal que explique su aparición. La contemplación autoalusiva activa los procesos de sincronicidad
y los presenta ante la conciencia como evidencias cada vez más cotidianas, como si la realidad estuviese basada en estos eventos como condición normal del devenir. El ser humano que penetra en la hiperunificación vive el mundo como un conjunto de eventos entrelazados y reconoce la inexistencia del azar en toda experiencia. Otros seres humanos y él se encuentran formando parte de una unidad que él es capaz de observar y entender. En realidad, la hiperunidad siempre existe y la sincronicidad es un proceso cotidiano y vernáculo. Lo que cambia con el uso de la contemplación autoelusiva es la conciencia de esa existencia y su vivencia clara y constante. Además de esta vivencia, la contemplación autoalusiva activa una cualidad de la experiencia que podría denominarse de integración yoica. Esta integración también procede por varias etapas, incrementando su alcance y abstracción. Primero se activa la sensación de poseer un yo con contenidos específicos y separados del resto de otros yo. Después, la sensación yoica comienza a incluir cada vez un mayor número de contenidos, hasta que en un proceso posterior se activa la sensación y la experiencia del yo puro. El yo puro es la experiencia búdica original. En el yo puro solamente existe unidad, sin separaciones ni contenidos concretos. Desde el yo puro la realidad se experimenta sin ego. Para que lo anterior ocurra, y como requisito indispensable en el proceso de contemplación autoelusiva, es necesario aprender a aceptar. No puede activarse la contemplación autoelusiva sin que simultáneamente se haya aprendido a aceptar.